Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Resulta raro saludarlos por este medio, pero bueno, estamos contentos de que podemos hacerlo igualmente. Y bueno, ya nos encontraremos Dios mediante pronto y podremos tener nuestras clases en la iglesia como todos los domingos. Lo que vamos a ver hoy es una lección, una historia de la Biblia. Vamos a estudiar juntos, que seguramente alguno de ustedes recuerda, por lo menos el suceso, porque lo vimos en los últimos meses. Pero respecto de la sensación de pánico, de miedo y de incertidumbre, de dudas sobre el coronavirus, nos parece que viene muy bien que recordemos esta historia de Jesús para aprender lo que Él les enseñó a sus discípulos en ese momento. Así que si tienen una Biblia, me pueden acompañar y abrir en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Espero que lo busquen y comienzo a leer. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces les respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». ¿Ustedes recuerdan que cuando el ángel Gabriel anunció el nacimiento de Jesús, dijo: «Llamarán su nombre Emmanuel»? Y creo que ustedes saben que Emmanuel significa Dios con nosotros, es lo que dice en Mateo 1:23. Pero para muchas personas pensar en Emmanuel es solo un recuerdo de la Navidad, cuando festejamos el nacimiento de Jesús. Y no se piensa que durante todo el resto del año que Emmanuel significa justamente Dios con nosotros. La historia de hoy, la historia de Jesús caminando sobre el agua, no solo demuestra que es de hecho Él Dios con nosotros, sino que también nos va a mostrar la poderosa diferencia que puede hacer su presencia en tu vida y en la mía. El texto que leímos a partir del versículo 22, capítulo 14, versículo 22, viene justamente inmediatamente después de que Jesús había mostrado su gran poder ese día. ¿Recuerdan lo que había sucedido? Si tienen la Biblia ahí, pueden ir más atrás. Y a partir del versículo 13 vemos que ese día Jesús había alimentado milagrosamente a una gran multitud, la alimentación de los 5.000. Él tenía todo el derecho de reclamar el honor de Dios. Era lo que Dios había hecho, ¿se acuerdan? Con Moisés en el desierto del pueblo de Israel. Y la gente necesitaba, todos esos 5.000 hombres
la multitud que eran necesitaba escuchar el mensaje de Jesús. Pero la reacción de ellos después de haberse saciado, de haber comido, en lugar de acudir a Jesús en sus términos, arrepentidos, pensando en su necesidad espiritual, lo que la multitud trató de hacer fue, según nos cuenta Juan, en el capítulo 6, versículo 15, es obligar a Jesús para que se convierta en el tipo de rey que ellos querían. Un rey que les satisfaga, que les colme sus necesidades, su necesidad de alimento, necesidades físicas, no espirituales. Y bueno, ellos querían hacerlo rey, querían darle la corona para tener ese tipo de rey. ¿Y qué vemos nosotros en nuestro texto? Que lo que hizo Jesús fue hacer que sus discípulos se metieran en la barca y Él despidió a la multitud. Él los mandó lejos. Y a sus discípulos, ¿por qué los hizo meter en la barca? Para mandarlos al otro lado. También seguramente para protegerlos de esa confusión que tenía la multitud. ¿Por qué Marcos capítulo 6, versículo 52 nos cuenta que aún los discípulos no conocían correctamente a Jesús? Sus corazones estaban endurecidos todavía. Así que Jesús los aparta para que no se confundan tanto. Sin embargo, los discípulos sí querían estar con Jesús, a ellos les encantaba estar, pero Él los hizo irse. Seguramente en unas horas ellos iban a apreciar más su presencia que en ese momento. Así que Jesús los envió a todos muy lejos. ¿Y Él qué fue lo que hizo? ¿Qué nos cuenta la Biblia? Dice en el versículo 23, despedida de la multitud, subió ¿a dónde? Al monte a orar aparte. Él se fue al monte a orar. ¿Por qué? Porque Él quería estar solo en la presencia de su Padre. Él oró. Y vamos a ver por qué oró Jesús. Él oró, podemos pensar, por dos razones. Una, porque es completamente humano. Como humano Él podía ser tentado, como lo somos nosotros. Y la multitud estaba justo, acababa de tentar a Jesús, como lo había hecho Satanás, ¿se acuerdan en Mateo 4? Jesús ahora estaba tentado a recibir la corona, ir con toda esa multitud a Jerusalén, tomar el poder, porque el gobierno, el reinado, porque realmente le pertenecía. Él tenía gran poder, podía hacerlo. Y estaba tentado a tener eso sin sufrir rechazo, sin sufrir dolor, sin sufrir muerte y sin sufrir la ira del Padre. Era una gran tentación para Jesús, la misma que le hizo Satanás tiempo antes. Pero gracias a Dios que Jesús no lo hizo. En cambio, en ese momento de tentación como humano, Jesús se fue al monte y se puso a orar y se dirigió a su Padre. Y de ahí con su Padre, en su presencia, encontró toda la fuerza, la protección para poder obedecer y obedecer con humildad y someterse a la voluntad y al plan del Padre, aunque sabía Jesús claramente que eso le iba a costar su vida. Así que oró porque es completamente humano y ante la tentación buscó la protección de su Padre. Pero también Jesús oró porque es el Hijo de Dios. Jesús es completamente hombre y completamente Dios. Como Hijo de Dios, Jesús nos cuenta la Biblia que se somete a su Padre, y lo hemos visto, como Jesús vez tras vez se sometió a la voluntad de su Padre, dependió de su Padre y se deleitó en su Padre, en la presencia de su Padre. Encontró mayor satisfacción, mayor gozo en hacer la voluntad de su Padre que en cualquier otra cosa que lo pudiese tentar. Y justamente, presten atención a este punto, porque esa es la lección que Jesús quería enseñar a sus discípulos. Quería que sus discípulos vieron que los mandó que se fuesen en la barca y que cruzaran el mar. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Pero Él quería enseñarles a sus discípulos que en la presencia de Dios se puede encontrar protección y placer, en la poderosa presencia de Dios. Eso es lo que acababa de hacer Jesús.
yéndose a esa montaña y orando ahí, protección y placer, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo sigue el texto. Terminamos de leer el versículo 23 que dice, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Cuando los discípulos se subieron, quizás sea al anochecer, más o menos, puede ser tipo 9 de la noche aproximadamente, y Jesús estaba en la montaña, pero en el 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahí cuando dice, y ya la barca estaba en medio del mar, el mar de Galilea, si ustedes recuerdan en el mapita, cuando lo cruzaban de una zona, de una orilla a la otra, generalmente iban a 1 milla de distancia de la orilla. Sin embargo, acá dice que ya la barca se encontraba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Ese mar tiene características particulares porque está muy bajo sobre el nivel del mar y soplan vientos cálidos, fríos, que hacen que se encrespe el mar y bueno, olas gigantescas, y es muy difícil remar. Ellos, los discípulos, eran marineros expertos, conocían ese mar muy, muy bien. Sin embargo, remando no podían llegar a la orilla. Y estuvieron mucho rato. Miren lo que dice el versículo 25. Mas a la 4ª vigilia de la noche, y eso es más o menos desde las 3 a las 6 de la mañana, mas a la 4ª vigilia de la noche, ¿qué pasa? Jesús vino a ellos. Y paramos ahí. En ese momento en que estaban remando y remando a los discípulos, preocupadísimos porque en vez de llegar pronto y bueno, ir con esa brisa, tal vez con la vela o bueno, remando tranquilamente como solían hacer otras veces, era una tormenta tremenda, un viento tempestuoso que complicaba todo. Y ellos allí tantas horas, toda la noche. Y ellos seguramente pensarían, ¿por qué Jesús no está acá? Hacía poco que Jesús había calmado una tormenta con solo decirle, calla, enmudece. Y ahora Jesús no estaba. Los había dejado solos, los había dejado que se vayan sin estar Él con ellos. Me imagino que estarían pensando, ¿por qué no está acá? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no es como la otra vez, que calma todo? ¿Se acuerdan que la otra vez preguntaron, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Bueno, ahora estarían esperando que esté ahí para que el mar y el viento se calmaran. Entonces dice que Jesús vino a ellos. Qué hermoso que Jesús va a buscar a sus discípulos, a darles protección. Dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y se acuerdan ustedes que el punto que Jesús quería enseñarles era lo que Él mismo había hecho con su Padre. Había ido al Padre ahí en el monte cuando estaba orando en busca de protección y de placer. En la presencia de su Padre le encontraba protección y placer. Y miren acá, Jesús se les acerca, viene. ¿Y Jesús quién es? Es Emmanuel, es Dios hecho hombre, es Dios mismo. Y vino a ellos. Entonces, vemos que vamos a ver seguimos ahí en el versículo 25. ¿Por qué Jesús viene a ellos? Para darles protección. Esa podría ser una, ¿no? Para darles consuelo, ayudarlos en medio de esa situación tan terrible, de tanto temor, de tanto miedo, de que tal vez podían perder sus vidas, podían terminar, bueno, ahogados, bueno, un desastre. Y Jesús viene a ellos, viene a consolarlos, a darles su ayuda. Viene la presencia del Señor. Y dice así, el 26, y los discípulos, uno pensaría, bueno, cuando lo ven a Jesús, ¿qué hacen los discípulos? Se consuelan y dicen, qué bueno, por fin llegó, era lo que estábamos esperando. Era quien estábamos esperando.
Pero los discípulos, dice la Biblia, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Los discípulos, en vez de ser consolados, estaban con un terror, un pánico. Obviamente que no podían imaginar a un humano caminando sobre el agua. Jamás nadie puede caminar sobre el agua. Así que lo que ellos pensaron fue una superstición. Se creyeron que estaban viendo un fantasma, una criatura imaginaria. Entonces, en ese momento, miren lo que dice el 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando oyeron la voz de Jesús, diciéndoles yo soy, habrá sido tremendo, porque ¿se acuerdan ustedes? Igual todavía seguía la tormenta, seguía todo. Pero ustedes se acuerdan cuando en Éxodo el Señor Dios alienta a Moisés en la zarza ardiente cuando le dijo yo soy, y también después le dijo estaré contigo. Y cuando Dios estuvo con Moisés, y cuando Dios estuvo con Moisés, Egipto se puso de rodillas. Después Moisés en un momento se desespera, entonces Dios dejó que su presencia pasara para alentar a Moisés en Éxodo 34. Hace mucho que vimos eso, pero tal vez lo tengan en su memoria aún, o lo pueden buscar y así pueden comparar. Bueno, después de hacer eso con Moisés, también Dios hizo lo mismo para animar a Elías, y eso lo pueden encontrar en Primera de Reyes 19. Bueno, ahora Jesús, que también es Dios, se puso a sí mismo, se puso en el lugar de Dios, y Él planeó, como lo había hecho con Moisés y como lo había hecho con Elías, pasar, entre comillas, frente a sus discípulos para mostrarles su divina presencia, así como lo había hecho en el pasado. Entonces ahora los discípulos podían recordar que por la presencia poderosa de Jesús recibirían rescate, ayuda, auxilio, socorro. Entonces después vemos que el 27, bueno, leímos eso, que Jesús le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y el 28, vemos cómo responde Pedro a lo que Jesús dijo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Cuando Jesús invita a Pedro a su presencia, Pedro recibió ese mensaje. Y cuando dijo, si eres tú, no es que Pedro estaba dudando, él sabía que era Jesús. Fue fe lo que demostró Pedro. O sea, Pedro primero confió plenamente en la presencia de Jesús, que era verdaderamente Jesús el que estaba ahí, a pesar de la locura que significaba saltar en ese mar tempestuoso, con esas olas gigantes, con ese ruido ensordecedor quizás. Pero Pedro quería estar en la presencia de Jesús, así que pensó que era mejor ir. Y aparte, Pedro se sometió. ¿Vieron que dice, Señor, como dice el versículo acá, en el 28, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En segundo término, Pedro lo que hizo fue someterse completamente a la voluntad de Dios. Pidió permiso, diríamos nosotros, pidió permiso antes de saltar. Y bueno, y así que también Pedro mostró su amor. Pedro quería estar cerca de Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a ver en el versículo 29. Jesús le dijo, ven. Jesús le dice, ven a Pedro. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Buenísimo, Pedro estaba caminando también como Jesús. Creyó en Jesús, le pidió permiso para salir del barco y ahí estaba caminando, yendo al encuentro de Jesús. Pero miren el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. O sea, Pedro había manifestado fe, se había sometido al Señor, pero al ver el fuerte viento, en el versículo 30, dice, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, también de miedo, supongo, seguramente diciendo, Señor, sálvame. Tenía miedo, pero cuando dice acá, Señor, sálvame, en realidad también tenía miedo, pero sabía dónde tenía que ir. Aún le pedía al Señor, sálvame.
Cuando Pedro se concentró en ese ruido ensordecedor del viento, empezó a hundirse. Pero a pesar de que tenía miedo y dudaba un poco, aún le dijo: Señor, sálvame. Sabía que el Señor podía hacerlo. ¿Y Jesús cómo responde? Miren lo que dice el versículo 31. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús responde siempre con un amor tremendo. El amor de Jesús lo salvó a Pedro, lo tomó de la mano, lo asió, dice la Biblia, y ahí estuvo seguro. Pero también Jesús en su amor lo reprendió, porque vieron cómo le pregunta, o le dice, hombre de poca fe, y después pregunta, ¿por qué dudaste? El amor del Señor lo salvó, pero el amor lo reprendió. Siempre, el amor, esto es algo entre paréntesis, el Señor siempre disciplina a quien ama. Así como nuestros padres nos disciplinan porque nos aman, el amor reprende. Lo salvó y lo reprendió. Jesús en este momento había usado esta situación tan extrema, o mejor dicho, usó esta situación extrema para mostrarle a Pedro y a los otros que estaban en la barca que su presencia es más poderosa de lo que ellos habían pensado. Su presencia es más poderosa. Todavía seguían las olas y seguía el viento. Pero miren cómo continúa el texto. Y cuando ellos subieron en la barca, ¿quiénes eran ellos? Pedro y Jesús, claro. No, los demás ya estaban. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Acá Jesús no tuvo que hablar ni decir, calla, enmudece, nada. No mandó a la tormenta que frene, o el viento. Simplemente subiéndose a la barca, el viento se calmó. ¿Y después qué dice? El 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Miren, un detalle. Cuando dice inmediatamente, cuando dice 32, y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Eso fue un milagro claramente, porque Jesús, ¿quién es? Es Dios. Él tiene total poder sobre la creación. Él la hizo. La creación no se puede resistir a la orden del Creador. En este caso, Él sin hablar lo hizo. Pero ¿saben qué? Hay un detalle que acá Mateo no lo registra, pero sí lo registra Juan en el capítulo 6, versículo 21, que dice que cuando Jesús subió a la barca, recuerden, estaba más o menos a 2 o 3 millas de distancia, estaba en el medio del mar, nos cuenta Mateo. Y ahora Juan dice sobre este episodio, en el versículo 21, que de inmediato la barca llegó a su destino. O sea que enseguida se encontraron en la orilla, a donde Jesús los había mandado al principio. O sea que Jesús entra a la barca, se calma el viento y de inmediato llegan a la otra orilla. Dos milagros totalmente asombrosos que dejan en claro que Jesús era verdaderamente el yo soy, que Jesús era Dios. Estaba la presencia de Dios en esa barca, estaba la presencia de Dios mismo caminando sobre el mar. Entonces, ellos esta vez no tuvieron que preguntar quién era este hombre. En realidad ellos ya dijeron que Jesús es el Hijo de Dios, verdaderamente tenía la naturaleza de Dios, era Dios, y lo adoraron. Le adoraron, dice Mateo. Así que miren qué impresionante cómo Jesús les enseña a sus discípulos que con su presencia ellos pueden tener protección y pueden tener placer, gozo, así como Él tuvo con su Padre. En realidad nosotros sabemos por la Biblia que Dios nos diseñó para que estuviéramos siempre en su presencia. Él estuvo, se acuerdan, presente con Israel en el tabernáculo, después en el templo. Cuando Jesús caminó sobre esta tierra, Él estaba presente en la vida de Jesús. Y hoy está presente en el Espíritu Santo que vive en los corazones de los que somos sus hijos, de los creyentes. Y ¿saben qué? Un día la Biblia nos cuenta que va a estar plenamente presente como Rey
sobre la nueva creación. Él lo cuenta en Apocalipsis. Sin embargo, a veces nosotros, yo misma y me imagino ustedes, no vivimos cada día conscientes de su presencia. Es como que no nos importa tanto y Él está presente. Está su presencia con nosotros. Miren, la presencia del Señor marca una diferencia total. Verdaderamente Jesús es digno de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestro amor y de nuestra adoración. En este momento que estamos todos pensando en las enfermedades, en los contagios, Jesús sigue estando. Él sigue siendo digno de nuestra confianza. En Él podemos confiar. Esta quizás sea una oportunidad buenísima para que en el medio de tanto miedo que se escucha por televisión, por la radio, no sé, se ve por internet o los vecinos o los compañeros de escuela o los profesores, tanto terror, tanto miedo, nosotros podemos confiar en el Señor. Podemos ir a su presencia y saber que en su presencia encontramos protección y también deleite, también placer. Y que hacer la voluntad del Señor es lo más hermoso que hay para un hijo suyo. Nuestra oración, nuestro deseo es que no sabemos realmente cómo están ustedes, no sabemos cómo están sus padres, qué es lo que ustedes están escuchando todo el día, de qué temas hablan, no sabemos si realmente esto les preocupa mucho o quizá no les preocupa casi nada, no sé, tal vez no es el coronavirus, pero quizás lo que les preocupa es empezar un año nuevo en la escuela, compañeros nuevos, profesores, quizá tengan miedo a la muerte, por otra enfermedad o accidentes, o quizás simplemente le tengan miedo a la noche y a la oscuridad. Bueno, para cada uno de nosotros, Jesús es el único que nos puede aportar una seguridad eterna, una seguridad verdadera. A Él podemos recurrir en sus términos, como Él quiere, buscarlo. Si ustedes no han conocido a Jesús todavía, no se han rendido ante Él, pueden hacerlo. Seguramente pueden preguntarle a sus padres cómo hacerlo, pero y hemos aprendido en las clases cómo venir al Señor en humildad y rogarle que nos perdone y arrepentirnos de nuestros pecados y abrazarlo con todo el corazón, tratando de honrarle, leer su palabra, buscar dirección y ayuda. Así que, bueno, me encantaría orar con ustedes recordando que lo que aprendimos hoy. Padre amado, gracias por tu palabra y porque siempre es un consuelo para nosotros cuando estamos preocupados, ansiosos. Señor, gracias por lo que Jesús nos enseñó, que en tu presencia, orando, buscándote a ti, podía encontrar la protección que necesitaba como hombre para vencer las tentaciones, y también que al ser hijo tuyo encontraba placer, un placer total en estar contigo, en tu presencia. Y eso les enseñó a sus discípulos y también es una enseñanza para nosotros. Ayuda a los chicos y ayúdanos a nosotros a confiar en ti, a recordar que eres digno de nuestra confianza, de nuestra fe, de nuestro amor, de nuestra adoración. Te lo pedimos confiando en tu gran poder y en tu gran gracia. En el nombre de Jesús. Amén.